Imagina la Ciudad de México a principios del siglo XX. Mientras Nueva York o Londres se ahogaban en el humo y el estruendo de los motores de gasolina, aquí se respiraba otro aire. Por sus avenidas no retumbaba el caos de la combustión, se escuchaba el zumbido suave de la electricidad. Una red de 318 kilómetros de vías de acero conectaba el corazón del Zócalo con pueblos que entonces parecían lejanos: Coyoacán, Azcapotzalco, Xochimilco. Los tranvías eléctricos eran la sangre que movía la ciudad, transportando a 300,000 pasajeros cada día. Silenciosos, eficientes, limpios. Y para las familias de dinero, el lujo no olía a combustible quemado. El verdadero estatus era un Baker Electric, un Detroit Electric. Máquinas importadas que se movían con una elegancia que el motor de explosión no podía igualar. No había que darle a la manivela hasta dejarse el brazo. No había que ensuciarse las manos con grasa y aceite. No había humo ni explosiones. Solo se presionaba un botón y el futuro se ponía en marcha. México estaba décadas por delante. Pero bajo la tierra, una nueva fuerza estaba a punto de despertar. Para 1921, el país se había convertido en el segundo productor de petróleo del mundo, y el oro negro estaba a punto de enterrarlo todo. Esta historia de progreso eléctrico había comenzado oficialmente el 15 de enero de 1900. Ese día, el presidente Porfirio Díaz inauguró la primera línea que unía el Zócalo con San Ángel. 15 kilómetros de modernidad pura. Atrás quedaban los llamados trenes de sangre, esas lentas carretas jaladas por mulas que tardaban hora y media en un viaje que la electricidad reducía a 40 minutos. El coche eléctrico era la joya de la corona. Un Baker podía costar hasta $4,000 de la época, 3 o 4 veces más que un Ford Modelo T. Pero no era solo un vehículo, era una declaración. El Detroit Electric prometía más de 100 kilómetros de autonomía con una sola carga. Incluso Clara Ford, la esposa del hombre que construiría un imperio sobre la gasolina, prefería moverse en un Detroit Electric. Lo usó hasta bien entrados los años 30. Si la mujer del rey del motor de combustión elegía el silencio eléctrico, algo nos dice sobre el futuro que se perdió. En 1906, la Baker Motor Vehicle Company no era un taller de experimentos. Era el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, con 800 vehículos al año. Para 1910, ya existían mapas de estaciones de carga en Nueva York. Podías viajar de ahí hasta Boston o Filadelfia. Los coches eléctricos no eran el futuro, eran el presente. Y en México, aunque no se fabricaban desde cero, se usaban. Las familias del porfiriato, los empresarios, los altos funcionarios, todos querían un Baker o un Detroit Electric. Pero aquí viene algo que pocos saben. México no fabricaba los coches completos, pero tenía algo que muy pocas naciones poseían: maestros carroceros de nivel mundial. El chasis, el motor, las ruedas, la estructura básica venía de Estados Unidos. Pero la carrocería, los acabados, el lujo, eso se hacía aquí. Talleres mexicanos transformaban un esqueleto de metal en un coche de alta gama, adaptado a nuestro clima, a nuestras calles irregulares y al gusto mexicano. Era un arte que venía desde la época de las carrozas y que se adaptó a los nuevos motores. Más impresionante todavía, ingenieros mexicanos ya estaban desarrollando sistemas de recarga caseros, lo que hoy llamaríamos un cargador doméstico. En los garajes de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, se instalaban estos sistemas. México estaba literalmente décadas adelantado. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto, pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos.
Y entonces, todo cambió. En 1911, México producía 12,5 millones de barriles de petróleo al año. Para 1918, la cifra explotó a casi 64 millones de barriles. En 1921, el país alcanzó su pico, 193 millones de barriles. Nos convertimos en el segundo productor de petróleo del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Llegamos a producir casi el 25% de todo el petróleo mundial. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. México era el primer exportador mundial de petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos producía más, pero se lo tragaba todo su propia industria. México, en cambio, enviaba su petróleo al exterior. Estábamos moviendo al mundo, pero no nos movíamos a nosotros mismos. El gobierno mexicano vio algo imposible de ignorar. Dinero, muchísimo dinero. Para 1921, el petróleo representaba 1/3 de todos los ingresos del gobierno federal. Era mucho más fácil cobrar impuestos por cada barril que salía del país que invertir en una red eléctrica nacional, una obra cara y compleja. Y un último factor aceleró el cambio. La Primera Guerra Mundial demostró que el petróleo era el recurso estratégico del nuevo siglo. Entre 1914 y 1918, México produjo casi 220 millones de barriles. De esa enorme producción, 173 millones de barriles salieron del país, un 79%. Ese petróleo no se quedaba en México, cruzaba el Golfo y el Atlántico. Alimentaba la maquinaria de guerra de los aliados. La Marina Real Británica había cambiado sus motores de carbón por motores de petróleo, y México era su principal proveedor. Cuando la guerra terminó, la sed de petróleo no hizo más que aumentar. Estados Unidos, ya el mayor consumidor del mundo, necesitaba aún más para su propia industria. Y entre 1918 y 1921, México fue su salvación. Aquí, el gobierno mexicano se enfrentó a una decisión que marcaría el siglo. Era mucho más rentable seguir perforando pozos y vendiendo crudo al extranjero que invertir en la costosa y compleja electrificación del país. El dinero fluyó hacia los campos petroleros, las refinerías y los oleoductos, no hacia las centrales eléctricas, no hacia las redes de distribución que necesitaba el pueblo. Para el coche eléctrico, esto fue una sentencia de muerte. Necesitaba una red estable, estaciones de carga públicas, electricidad accesible. Pero el gobierno había apostado todo al petróleo, y con el petróleo llegó la gasolina barata, abundante y económica. La pregunta en la calle era simple: ¿por qué pagar 4,000 pesos por un Baker Electric cuando podías comprar un Ford Modelo T por 60 pesos que funcionaba con gasolina casi regalada? Y aquí es donde entra en escena el hombre que lo cambió todo, Henry Ford. No por ser un villano, sino por su eficiencia brutal. En 1913, Ford instaló la primera línea de ensamblaje móvil. El chasis del coche se movía entre los trabajadores. El tiempo de montaje se redujo de 12 horas a solo 93 minutos. Y con el tiempo, el precio se desplomó. Un Modelo T que en 1908 costaba $825, para 1925 costaba apenas $260. Recordemos que un Baker costaba $2,800. Ford vendía sus coches por menos de una décima parte. Y no era solo el precio, era la escala. Para 1921, el Modelo T representaba el 57% de la producción mundial de automóviles. 15 millones de unidades salieron de sus fábricas. Frente a ese gigante industrial, los coches eléctricos, casi artesanales, no tenían ninguna oportunidad. El golpe de gracia llegó en 1912. Cadillac introdujo el arranque eléctrico en sus coches de gasolina. Se acabó la peligrosa manivela. Se acabó el riesgo de romperse un brazo para encender el motor. Ahora, presionar un botón ponía en marcha un motor de gasolina.
La única ventaja real que le quedaba al coche eléctrico, su facilidad de arranque, acababa de desaparecer. Con el petróleo barato, con Ford inundando el mercado y con el arranque eléctrico, el destino estaba sellado. Para 1920, la Baker Motor Vehicle Company ya se había fusionado con otros fabricantes, y en 1916 había dejado de producir coches para pasajeros. La Detroit Electric aguantó hasta 1939, pero ya solo fabricaba bajo pedido. El último de ellos se entregó un 23 de febrero. Y con ese último suspiro, el coche eléctrico desapareció del mundo por casi 50 años. Y aquí la historia se vuelve incómoda para nosotros. Porque México no eligió mal, simplemente eligió el camino que parecía inevitable. La ironía es que nuestro país pudo haber sido pionero en la movilidad eléctrica. Teníamos los tranvías, una red que era la envidia de muchas ciudades. Teníamos ingenieros de primer nivel. Teníamos talleres que sabían de carrocerías, de fierros y de adaptaciones. Pero faltaba lo esencial. La red eléctrica para soportar miles de coches privados nunca se construyó. En el año 1900, la Ciudad de México tenía luz, sí, pero era limitada. La mayor parte de la inversión se fue a los tranvías, no al uso doméstico. La electrificación del campo mexicano tardaría décadas en llegar, y para cuando llegó, el mundo ya olía a gasolina. La decisión de apostar por el petróleo marcó nuestro destino. Cuando el general Lázaro Cárdenas expropió la industria en 1938 y fundó Pemex, consolidó esa dependencia. No fue una mala decisión nacionalizar el recurso, pero significó que durante casi un siglo México apostó todo a una sola carta. Y mientras tanto, la promesa eléctrica quedó enterrada. Los mismos tranvías que nos dieron la ventaja inicial comenzaron a desaparecer en los años 50. Un terrible accidente en 1963, donde murieron 63 personas, marcó el principio del fin. El golpe final llegó con el terremoto de 1985. El sistema que quedaba se cerró para siempre, y en su lugar, las calles se llenaron de coches de gasolina, de microbuses diésel, de camiones que ahogaban el aire. La Ciudad de México, que alguna vez fue limpia y silenciosa, se convirtió en una de las más contaminadas del planeta. Pensemos por un momento en el México que pudo ser. Un país que hubiera invertido en redes eléctricas con la misma fuerza que perforó pozos de petróleo. Un México donde los talleres de carroceros hubieran crecido hasta convertirse en fabricantes de coches eléctricos. Pudimos ser la vanguardia, décadas antes que nadie. Pero esa historia nunca se escribió. El petróleo era demasiado fácil. Demasiado poderoso. Pasaron casi 80 años. Un silencio de décadas en las que México no volvió a intentar fabricar un coche eléctrico, hasta que un empresario decidió que ya era suficiente. Su nombre, Jorge Martínez. Como director de la empresa de estacionamientos más grande del país, veía el problema todos los días. La ciudad ahogándose en tráfico, en ruido, en contaminación. Y en medio de ese caos, tuvo una idea. ¿Por qué no crear el primer coche eléctrico verdaderamente mexicano? No importaba que Tesla ya existiera. No importaba que el Nissan Leaf ya rodara por las calles. La respuesta a esa pregunta llegó en 2017. Se llamó Sacua. El nombre mismo era una declaración de principios. Sacua por la sacopéndola. Un ave del sureste mexicano que, según decían, era la favorita del emperador Moctezuma. Un símbolo de que este proyecto nacía de la tierra, de la historia misma del país. En 2018, en su planta de ensamblaje en Puebla, hicieron algo que parecía un eco del pasado. Cada coche se ensamblaba a mano, un proceso artesanal, pieza por pieza, exactamente como lo hacían aquellos carroceros de los años 20 con los fierros importados de Detroit. Un siglo después, el ingenio mexicano volvía a sus raíces. Lanzaron dos modelos,
el MX2 y el MX3. No eran bestias de autopista, eran coches para la ciudad, para el tráfico, para la batalla diaria. Con una velocidad máxima de 85 km por hora y una autonomía de hasta 200 km. El precio, 569,000 pesos en 2019. Era un golpe. Caro para el bolsillo promedio, sí, pero más barato que las opciones extranjeras. Pero lo que hacía a Sacua verdaderamente mexicano no estaba en la carrocería, que venía de Francia. Estaba en los cables, en el cerebro del coche. La electrónica, el sistema de control, la gestión de las baterías, todo eso nació en Puebla. Era tecnología propia. No era un coche chino con un nuevo emblema. Era un coche pensado y desarrollado en México. Y sin embargo, los fantasmas del pasado volvieron a aparecer. Los mismos problemas que condenaron a los Baker y Detroit Electric 100 años antes. Un precio alto por ser artesanal, una infraestructura de carga todavía insuficiente, y la pregunta de siempre en la mente del comprador: ¿por qué confiar en un coche mexicano teniendo marcas con un siglo de respaldo? Aún así, Sacua vendió más de 100 unidades, creó una comunidad, demostró que era posible, y entonces el gobierno pareció despertar. En 2024 se anunció el impulso a Olia, otro proyecto de coche eléctrico mexicano. Después de 100 años apostando ciegamente al petróleo, el país por fin reconocía que el futuro era otro. Y aquí es donde la historia se vuelve una ironía brutal. En 1920, México tenía un mar de petróleo y decidió apostarlo todo a la gasolina, abandonando la electricidad. 100 años después, el mundo entero le da la espalda al petróleo para volver a los eléctricos. Y nosotros estamos corriendo para recuperar el tiempo perdido, para reclamar un futuro que nosotros mismos desechamos. Sacua es la continuación de aquellos ingenieros que en los años 20 instalaban cargadores caseros. Es el legado de los carroceros que adaptaban chasis a la terracería mexicana. Es la prueba de que México siempre pudo fabricar estos coches. Simplemente lo olvidamos. Esa decisión, tomada hace un siglo, nos cerró un futuro donde pudimos ser líderes. Un futuro con ciudades más limpias. Un futuro sin depender de un solo recurso. Pero hoy tenemos una segunda oportunidad. El talento de aquellos pioneros vive en los ingenieros de Puebla. La tradición de esos artesanos vive en las manos que ensamblan cada Sacua. Esa capacidad nunca se fue. Solo la enterramos bajo un siglo de humo y gasolina. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.